Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy quiero compartirles una mini biografía que me encontré de un santo que increíblemente nunca había escuchado de él y me pareció interesante compartírsela, su vida, su historia y pues nada, aquí estamos hoy compartiendo otra mini biografía y hablamos de San John Henry Newman. Y empezaremos hablando un poco al respecto de este gran santo, un santo canonizado recientemente. San John Henry Newman nació en Londres el 21 de febrero de 1801. Fue inicialmente un pastor anglicano. Y aquí quiero tomar este punto. Y muy interesante, por eso me llamó mucho la atención esta biografía de este santo, por eso se las traigo a ustedes el día de hoy. Este no fue alguien nacido de cuna católica, era protestante y viene específicamente de la rama del anglicanismo. ¿Ok? Entonces dice acá, fue inicialmente pastor anglicano, teólogo y profesor de la Universidad de Oxford. Durante muchos años fue una de las mentes más brillantes del anglicanismo. O sea, que no era una persona, digamos, un anglicano común y silvestre, era y voy a usar la palabra, un erudito dentro del mundo anglicano. O sea, una persona que conocía, un teólogo, una persona que vivía su fe y que buscaba del Señor y al mismo tiempo no era una persona de a pie como nosotros, sino que era una persona que se dedicaba a escudriñar las Escrituras y a estudiarlas a profundidad con ciertas técnicas y materias. Imagínense que fue profesor de la Universidad de Oxford en Inglaterra. Continuamos. Cuyo objetivo era recuperar la fe apostólica, sacramental y patrística dentro de la iglesia anglicana. O sea, que él quería llegar a la raíz y encontrarse con su iglesia anglicana desde el siglo I, podríamos decir. Continuamos. Camino hacia la iglesia católica, su profundo estudio de los padres de la iglesia, especialmente de San Agustín, lo llevó a una convicción decisiva, o en este caso a un camino, a una elección decisiva. Ser profundo en la historia es dejar de ser protestante, y esto es clave. Él, a partir de sus estudios, tratando de buscar ese anglicanismo en medio de la historia y todo este desarrollo técnico, digámoslo así, llega al punto donde él dice: ser profundo en la historia de la fe, o sea, profundizar en esas raíces, entrar de lleno, es dejar de ser protestante, porque te vas a estrellar, digámoslo así, para decirlo de una forma, con el catolicismo. Voy a usar el término catolicismo romano, ¿ok? Para distinguirlo del ortodoxo. Tras un largo proceso interior marcado por oración, sufrimiento y fidelidad a la conciencia, Newman se convirtió al catolicismo en el año 1845, reconociendo en la Iglesia Católica la continuidad histórica y doctrinal de la Iglesia fundada por Cristo. Este acto fue un testimonio heroico de obediencia a la verdad, pues perdió prestigio académico, amistades, estabilidad social, por no decir que también la económica, por fidelidad a su conciencia iluminada por la fe. Sacerdocio y misión, hablaremos de esa parte. Fue ordenado sacerdote católico en el año 1847 y fundó el oratorio de San Felipe Neri en Inglaterra. Su misión se centró en la formación intelectual y espiritual de los fieles, la defensa de la fe católica frente al racionalismo y el liberalismo religioso, la armonía entre la fe y la razón, y su aportación doctrinal clave fue el desarrollo del dogma o de los dogmas. En este caso, dentro de su misión como sacerdote, él se enfocó mucho en estos temas, principalmente en el tema, y esto es muy importante, la defensa de la fe católica frente al racionalismo y el liberalismo religioso de su época. Hablamos de lo que estaba pasando ya dentro del mismo mundo anglicanismo, dentro del mismo mundo anglicano, donde
ya se estaban dando divisiones importantes. Y él no estaba peleando contra el anglicanismo en sí, sino para mantener la unidad de la fe católica y el liberalismo que se estaba dando en Inglaterra por parte de algunos remanentes católicos que habían todavía. También por la armonía de la fe y la razón, no solo la fe, que defienden toda la línea protestante. Y la aportación doctrinal clave en el desarrollo de los dogmas, en este caso en la estructura principalmente de cómo se fueron dando todas estas partes de los dogmas. Su obra más influyente, en este caso, fue un ensayo sobre el desarrollo de la doctrina cristiana. Es fundamental para la teología católica en la actualidad. Y en ella se explica, esto fue una de las obras más influyentes de este santo, la doctrina no cambia en su esencia. La doctrina no cambia en su esencia, pero crece y se desarrolla orgánicamente bajo la guía del Espíritu Santo. Y aquí hay algo muy importante. Por eso y me detengo aquí para tratar este punto. En la Iglesia Católica, si nosotros vamos a lo que conocemos como la Eucaristía o la misa, poniendo ese punto, y la comparamos con los primeros siglos, en esencia, en lo medular, es lo mismo. O sea, en el centro de la celebración, y digamos que los pasos, la liturgia de la palabra, la liturgia eucarística, se mantienen tal cual está desde los primeros siglos. Pero, y así lo podemos encontrar si echamos hacia atrás en la historia, pero el desarrollo junto a la guía del Espíritu Santo, en esa vid verdadera, en esa barca de Pedro, hace que haya un desarrollo, como menciona acá, un desarrollo y un crecimiento orgánico bajo la guía del Espíritu Santo, que es la estructura que recibimos hoy en día, como la liturgia o la Eucaristía o la misa, como lo conocemos los católicos. Y en esa estructura, en esa guía, en todo eso, ahí se ve que se mantiene y se preserva lo que las comunidades de los primeros siglos, las comunidades fundadas por los apóstoles, vivían en aquel entonces. Es un reflejo, es un desarrollo, más no un cambio en función doctrinal. Es un ejemplo que les traigo, por lo menos para que se entienda lo que esa es la aportación. En este caso, que vio este gran santo, hablamos de San John Henry Newman, en su aporte, y claro, viéndolo desde el anglicanismo al pasar a ser catolicismo y seguir avanzando en los estudios y con esa temática, esa formación, aplicándola ahora, poniendo sus talentos al servicio del Señor, encontró que en esencia es lo mismo, no hay cambio, lo único que ha ido, digamos, refinándose por la guía del Espíritu Santo a lo largo de los siglos. Refinándose no significa cambiar, sino perfeccionándose. Continúo. Esta enseñanza fue asumida explícitamente por el magisterio y especialmente en el Concilio Vaticano II. Les invito a confrontar el documento Dei Verbum. Esto es interesante. Esto que él establece como plataforma, la doctrina no cambia en su esencia, pero crece y se desarrolla orgánicamente bajo la guía del Espíritu Santo, fue asumido explícitamente, no implícitamente, explícitamente, o sea, directamente por el magisterio, especialmente en el Concilio Vaticano II. Esto es muy interesante porque, imagínense, ahí vemos cómo la Iglesia Católica como madre y maestra reconoce en la vida de estas personas, independientemente de dónde se originó su fe. En este caso, tenemos el ejemplo de este santo, que viene del anglicanismo, como igual con la guía del Espíritu Santo, al final lo reconoce como santo, y su voz, a pesar de que ya había fallecido y tal vez no había sido canonizado ni beatificado, en ese momento del Concilio Vaticano II, él ya era tomado en cuenta para tomarlo de forma explícita con respecto a sus escritos y enseñanzas. Como la Iglesia Católica, escuchando al Espíritu Santo, manteniéndose en la vid, sin perder a Cristo como cabeza y manteniendo al sucesor de Pedro como vicario de Cristo en la tierra, cómo se mantiene funcionando y cómo permite que afloren estas cosas, independientemente de que muchos pudieran estar en contra dentro de la iglesia, de que este hombre llegara por lo menos a ser sacerdote tal vez en aquel entonces y a
Y a pesar de tantas cosas que se pudieran ver en el medio, recuerden que estaba muy reciente, habían pasado si acaso 2 o 3 siglos de lo que era la Reforma Protestante, que este hombre llegara a ser un pilar importante dentro del desarrollo tanto histórico, teológico y para crecimiento espiritual de lo que es nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Continúo. Conciencia y verdad. Newman enseñó que la conciencia no es subjetivismo, sino el primer vicario de Cristo en el alma. Esta frase es fundamental. La conciencia y la verdad. Según este punto de vista, Newman enseñó que la conciencia no es subjetiva, o sea, no se basa solo en la parte de lo que yo creo individualmente, sino que la conciencia debe ser el primer vicario de Cristo en el alma. O sea, que nuestra conciencia debe actuar conforme a lo que realmente enseñó Cristo, a lo que realmente enseñó su iglesia, en este caso, la Iglesia Católica. Continúo. Esta visión fue retomada por el magisterio contemporáneo, especialmente por San Juan Pablo II y Benedicto XVI. Y aquí me quedo. Un Papa Santo retoma esa ideología del primer vicario de Cristo en el alma. El primer vicario de Cristo en el alma, en este caso la conciencia, es el primer vicario de Cristo en el alma. Y luego lo retoma otro gran Papa y teólogo, Benedicto XVI. No tengo más palabras. La verdad es que cuando yo me encontré con la historia y le traigo este resumen de este santo, me quedé, yo dije, wow, o sea, no es... En su origen no es lo relevante, sino cómo terminamos la historia. Y eso es lo bonito de la Iglesia Católica. Nosotros podemos ser grandes pecadores. Pudimos estar en el camino errado como Newman, pero al final el Señor nos busca de donde estamos y nos trae nuevamente al redil, nos trae donde Él quiere, nos usa. Pero, nota importante, esto sí y solo sí, nosotros nos dejamos guiar por Él y le respondemos con nuestro sí. Eso es muy importante. A veces nos olvidamos de esa parte. Creemos que el Señor tiene que actuar y desbaratar puertas y hacer más de 4 cosas. Y bueno, pero el Señor es como yo les mencionaba en otras novenas, iba a decir yo, en las novenas que tenemos aquí en el canal de YouTube, lo de Camino 24 PTY, Él nos dice, nos comenta. El Señor nos dice que Él es como un caballero. Esto lo traigo directamente del Padre Willy. El Señor, el Dios, es un caballero. Él no va a llegar a golpearte ni a maltratarte, simplemente va a buscar lo mejor para uno. Y si uno se lo pide con fe, Él actuará y nos rescatará de los posibles peligros a los cuales nos podamos enfrentar más adelante, buscando siempre la santificación de nosotros, pero sobre todo su mayor gloria. En este caso, Él buscando glorificarse en su criatura que somos nosotros. Y en este caso pienso que en Newman pasó algo muy similar. Él estaba en el anglicanismo y buscaba con fe la verdad. No se quedó quieto. Y ya cuando su conciencia, como dice acá el texto, que les traía en su momento, déjenme buscarlo por acá en el apunte. El primer vicario de Cristo en el alma es la conciencia. Ya su conciencia dijo, al estudiar y encontrarse con esta realidad, dijo, yo no encuentro la iglesia anglicana en los primeros siglos. Y no es un desarrollo, esto tiene una continuidad y la continuidad apunta a la Iglesia Católica. Continúo. Este llegó a ser cardenal. Interesante, y obviamente sabemos que estamos hablando de la vida de un santo, no ni siquiera de un beato, sino de un santo. En el año 1879 fue creado cardenal por el Papa León XIII. Cuando yo leí esto y me encuentro con esto, yo digo, wow, qué coincidencia. Bueno, no es coincidencia, es una diosidencia, como dicen algunos, o yo le digo, me gusta decirle más, esas movidas divinas. Me encuentro con este santo, y este santo, el Papa León XIII lo eleva a cardenal, o sea que fue obispo. Y casualmente yo grabando la fecha que grabamos este video, él actualmente, estoy siendo muy redundante en lo que digo, ¿no? Pero quiero que se entienda, actualmente el Papa
que está en la cátedra de Pedro es el Papa León XIV. Por eso digo, esas son esas movidas divinas que nos van inspirando y nos van dando luces en el camino. Dice, como reconocimiento a su fidelidad doctrinal, fue elevado a obispo y a cardenal. Fue beatificado por el Papa Benedicto XVI en el año 2010. Y ahí viene la parte interesante. Por eso le decía, cuando el Concilio Vaticano II toma sus notas, que fue lo que le comenté al inicio, y esas notas con respecto al tema de, buscar aquí mis apuntes, la enseñanza de la doctrina no cambia en su esencia, pero crece y se desarrolla orgánicamente bajo la guía del Espíritu Santo, fue asumida explícitamente por el Concilio Vaticano II. Ella había fallecido, hago un spoilerazo, ¿no? Ella había fallecido para aquel entonces, pero la toman sin ni siquiera el ser santo. Muchos, ya prácticamente a un par de siglos después de su fallecimiento, después prácticamente de un par de años más avanza adelante del Concilio Vaticano II, surge entonces esto que es beatificado por el Papa Benedicto XVI en el año 2010 y canonizado por el Papa Francisco en el año 2019. Importancia para la fe católica de San John Henry Newman es que es un modelo de búsqueda honesta de la verdad, defensor de la unidad entre la fe y la razón y la conciencia. Ese es el aporte central de este gran santo a la Iglesia Católica y su importancia en la fe. San John Henry Newman es un modelo de búsqueda honesta de la verdad, defensor de la unidad entre la fe, la razón y la conciencia. No solo la fe y la razón. La fe y la razón son funcionales para entender, pero también en conciencia. Porque si mi conciencia no está en sintonía con la fe y la razón, estoy violentando una parte importante de mi ser como ser integral, como ser humano, valga la redundancia, como persona. Pero este hombre, en sus estudios, en su encuentro, en su formación y en todo lo demás, consigue encontrar la verdad y en conciencia, a través de la razón y la fe, encuentra que la real iglesia que debía pertenecer y debía unirse y vincularse era la Santa Madre Iglesia Católica. Este hombre fue un referente doctrinal para el magisterio moderno, santo especialmente actual para nuestros tiempos de confusión doctrinal. Y a eso también es una de las cosas que me llamó la atención. Hoy debemos estar cautos, debemos cuidarnos, debemos cuidar nuestra fe, debemos de cuidar de nuestra razón y de nuestra conciencia. Estas tres deben actuar en conjunto para hacer todo para la mayor gloria de Dios y el bien de las almas. El lema personal de este gran santo fue Cor ad cor locitur. Mi latín es fatal. Lo repito. Cor ad cor locitur, que significa el corazón habla al corazón. Bien, eso sería todo por este video. Cerremos entonces con una oración que aquí viene la parte interesante. Esta biografía, ya para finalizar y para los que se quedaron hasta el final del video, de este gran santo, él mismo me llega su historia a partir de un video que vi en YouTube, y este video es a partir de una oración y me llama la atención porque la oración es muy bonita y quise traérsela acá. Son dos, realmente no es una, son dos. La primera que le voy a traer me la encontré a raíz de la investigación, que me encuentro la oración completa original. Y pues nada, quiero compartírselas acá como dato curioso y adicional a la historia de este gran santo. Bueno, repito, es un santo muy recientemente canonizado y es, como dice al final mis apuntes,
Referente doctrinal para el magisterio moderno, santo especialmente actual para tiempos de confusión doctrinal. Un momento que podemos sentar confusión, movimiento de piso y todo lo demás. Recordar este santo y recordar esa parte interesante de la unidad de la fe, la razón y la conciencia. Para llevar estas dos oraciones, nos pondremos en la presencia de la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración de San John Henry Newman. Oh Señor, sosténme todos los días. Oh Señor, sosténnos todo el día, todo el largo día de esta vida, hasta que caiga las sombras y llegue la tarde, y el mundo quede en silencio, y cese la agitación, y termine la obra, y descansemos en tu paz. Amén. La otra oración que quiero compartirles es esta, y la cual me llevó a investigar sobre este gran santo. Guíame, bondadosa luz. Guíame, bondadosa luz, guíame, Señor, mi luz, en las tinieblas que me rodean. Guíame hacia adelante. La noche es oscura y estoy lejos de casa. Guíame tú, dirígeme tú mis pasos. No te pido ver claramente el horizonte, ni contemplar lejos la escena futura o las escenas futuras. Un solo paso me basta. No siempre fui así, ni oré de este modo. Me gustaba elegir y ver mi propio camino, pero ahora guíame tú. Amé el día brillante y confiado en mí mismo. Amé el día brillante y confiado en mí mismo. Mi voluntad gobernaba mis actos. No recuerdes mis antiguos errores. Tu poder me ha bendecido tanto tiempo que aún ahora me seguirá guiando a través de páramos y pantanos, de riscos y torrentes, hasta que la noche se desvanezca y el amanecer sonría ante mí aquellos rostros angelicales que me he amado largo tiempo, y que perdí por un momento. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saludos.